Buenos días, buenas tardes, ¿cómo va? Mi nombre es Agustina Isa y soy la directora editorial de Arjo Ediciones. Esto es Charlas con Arjo, un podcast de Arjo Ediciones. En este episodio de Charlas con Arjo estamos con María Jimena Esperón, autora de dos libros de nuestra colección Ensayo: El mito de cataclismo en Pedro Páramo, de 2019, y Molinos estancados, de 2021. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo, Molinos estancados. ¿Cómo va, Jimena? Hola, ¿qué tal? Buenas a todos en el horario en que cada uno lo esté escuchando. María Jimena Esperón es licenciada y profesora en Letras por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. Se desempeña como docente en diversas universidades, como la Universidad del Salvador y la Universidad Nacional de La Matanza, así como también en diversas instituciones educativas, pertenecientes al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Su trayectoria como investigadora se ha desarrollado en el campo de los estudios literarios, desde un enfoque lingüístico estructuralista, abordando principalmente la poesía y la narrativa latinoamericanas y sus configuraciones simbólicas del lenguaje. Más recientemente, ha orientado sus investigaciones hacia la literatura de la India antigua y la literatura japonesa moderna. En 2020 se integró a la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África de Argentina. Entre sus múltiples publicaciones se destacan Requiem Rojo, la visión del mundo en la poética de Jacobo Fischmann, publicado en la revista de Literaturas Modernas, y Cien años de soledad gitana, publicado en Grama. Y por supuesto, los dos libros que mencionamos al principio: El mito de cataclismo en Pedro Páramo, una mirada crítica a partir de su estructura, y Molinos estancados, la sinfonización del universo en la poética de Jacobo Fischmann. Actualmente es miembro del grupo de investigación Modos de Habitar. Bueno, Jimena, aprovecho esta presentación en la que hablamos de molinos estancados y el artículo que publicaste en la revista de Literaturas Modernas para hacerte la primera pregunta. ¿Qué te atrajo de Fischmann para Bien. hacer este estudio? Bueno, la verdad, tengo una larga trayectoria y un largo camino con Jacobo Fischmann. Lo conocí estando en la universidad, en los últimos años de la universidad, y por ese entonces no era muy conocido Jacobo Fischmann. Era un poeta que generalmente se lo reconoce como de la periferia, no se lo estudiaba dentro del canon literario. Entonces, cuando lo conocí y estuve en contacto con su poesía, la verdad, en primera instancia me encantó porque era totalmente innovadora, disruptiva. Ya comenzaba a trabajar Jacobo con el verso libre, cosa que era muy innovadora a principios del siglo XX. Así que el contacto con su poesía, con las imágenes que Jacobo plasma en ella y las temáticas, en especial la locura, la muerte, la soledad, me hicieron tener un gran aprecio por su poesía. Pero también me llamó muchísimo, muchísimo la atención cuando empecé a investigar, digamos, acerca de su vida. Pero digamos que mi vínculo con Jacobo Fischmann viene desde mis épocas de estudio. Toda una vida prácticamente. Sí, tal cual, tal cual. Es un poeta muy, muy interesante y que en ese momento no se lo conocía tanto y por eso me pareció que validaba un buen estudio sobre él. ¿Y por qué el foco está en Molino Rojo, su primer poemario? Bueno, él publica tres libros en vida. El primero es Molino Rojo en 1926, pero después muy seguido publica Hecho de Estampas en el 30 y Estrella de la Mañana en el 31. Mientras que Hecho de Estampas es como en su poesía comienza a reflejarse una transformación psíquica e incluso es un poemario bastante interesante porque incluye xilografías que ilustran los poemas, cosa totalmente también innovadora para la época, junto con el libro Caligramas de Girondo. Empieza a aparecer en la literatura argentina esto de la poesía visual, ¿no?, que traen las vanguardias.
Bueno, Hecho de Estampas tiene como esa característica. Y Estrella de la Mañana, en cambio, el último de los poemarios que él publicó, es más místico y coincide fundamentalmente con la conversión que él tiene sobre la religión, ¿no? Él se convierte al catolicismo más o menos en el 29-30. Entonces coincide también con esa conversión, digamos, cristiana. Pero Molino Rojo es como el más terrenal de los tres poemarios, ¿no? El más humano, el que trabaja más las problemáticas humanas y las que lo atravesaban a él como persona. En este poemario aparecen los temas que van a atravesar toda su vida, que son los temas de la locura, la muerte, la vida, la soledad, el dolor. Y esta tensión que se genera, digamos, entre los sentimientos que él trata de evocar en cada uno de sus poemas, lo hace siempre con metáforas y con imágenes distintas, ¿no? Digamos, no cae en lo común, ¿no? Y eso también me encantó mucho de su poesía. Entonces elegí estudiar Molino Rojo porque en ese entonces, que el estudio que hice de Molino Rojo fue hace ya algunos años, aunque lo terminé, digamos, de publicar hace poco, yo sintonizaba mucho con ese tipo de poesía, ¿no? Con ese tipo de temáticas que él trabaja en Molino Rojo. Entonces me pareció mucho más rico y que la gente iba a sintonizar más con ese poemario para dar a conocer, ¿no?, a este poeta, que ya habían trabajado otros autores de a poco, durante finales de los 90 y principios del siglo XXI, empezaron a ver literatos que comenzaron a tratar de rescatar a Jacobo Fichmann del olvido, como Vicente Cito Lema, Bajarlía, Cal Mels, Arancet Ruda, entre otros. Y bueno, y di mi aporte, digamos. El título del libro es llamativo. ¿Por qué la imagen del estancamiento? El título me costó bastante encontrar el título en su momento. Molino estancado, bueno, la palabra molino para hacer un juego, digamos, retórico con el primer libro de Fichmann, pero estancado me costó mucho encontrar esa imagen quizás paradójica, porque así como en un molino, su misión, su función principal es la de dar movimiento, la de moverse constantemente, yo sentía que en ese poemario de Molino Rojo hay movimientos y el poeta se mueve constantemente, el yo poético, entre la tensión entre extremos de los sentimientos, ¿no? Entre la vida y la muerte, entre la soledad y la felicidad, entre el dolor y la felicidad, entre lo alto y lo bajo. Y esa tensión de los extremos, el yo poético, digamos, se queda suspendido en esa tensión, da vuelta sobre ella, pero nunca termina de resolverse por alguna de esos extremos. Entonces es como que queda encerrado en cada una de las poesías en ese fluir, digamos. Y me pareció muy gráfica esta imagen del molino estancado, haciendo referencia a que el yo poético está atravesado por estos sentimientos que fluctúan constantemente y son súper intensos y de la cual no puede salir, ¿no?, de ningún lado. O sea, no puede resolver ese atravesar que tiene del mar sentimental, digamos. Molinos Estancados incluye un anexo con dibujos y pinturas que Fichmann hizo mientras estaba internado. ¿Qué aportan al estudio de su poesía? El trabajo que yo hice para conseguir esas pinturas fue casi un trabajo de campo, porque me contacté con Daniel Calmels, que escribió el Cristo Rojo, anterior a mí, más o menos a finales de los 90. Calmels plantea que tenía imágenes, tenía pinturas de Jacobo Fichmann y publica en el Cristo Rojo alguna de esas imágenes, pero blanco y negro.
E incluso algunas pinturas también aparecen publicadas, otras, en otros estudios, pero en blanco y negro. Y para mí era muy importante analizar cuáles son los colores que utiliza, qué tipo de pintura utilizaba. Entonces me contacté con Calmels, tuve una entrevista y él generosamente me mostró, digamos, todas las pinturas que tenía de Fishman, que se las iba dando. Y entonces saqué fotos de cada una de las pinturas y me parecía muy importante poder publicarlas a color. Y por eso hacía mucho hincapié, por favor, que estén a color las imágenes. Entonces, eso como mi primer hallazgo de Fishman con respecto a las pinturas. Y cuando hablo de pinturas, no tengan en mente que eran lienzos. No, para nada, eran como hojas de cuaderno, lisas, más chicas que una hoja 4, donde él pintaba con témperas o acuarelas y están enmarcadas. Calmels las enmarcó en vidrio y en un recuadro, pero son, digamos, como hojas de papel. En general, estas pinturas, si bien fueron pintadas mucho después que cuando publica Molino Rojo, las características que tienen estas pinturas como cuerpos difusos, siluetas, hombres cabizbajos, cruces, gente suspendida, son formas que dialogan de algún modo con la poesía. En cierta forma, cuando los artistas saben que hay cosas que son inefables, ¿no? Que no se pueden decir con palabras. Entonces muchas veces incursionan en otras artes, como danza, música, pintura, en este caso. Y me parece que las imágenes que aparecen en el anexo y que me proporcionó Calmels dialogan y grafican muchas de los sentimientos que aparecen en la poesía, por más de que hayan sido pintadas mucho tiempo después. Entonces me parece que dialogan perfectamente con la poesía y uno puede entender que lo que apareció en Molino Rojo, bueno, siguió atravesando toda su vida, digamos, porque hay muchas imágenes que uno puede ver la tristeza que aparecen por ahí en poemas de Molino Rojo o otras imágenes que son muy etéreas y uno las relaciona por ahí más con Estrella de la Mañana o quizás también con algún poema donde se aprecia una imagen poética aérea, ¿no? Y por otro lado también no solo tiene imágenes inéditas y a color el libro, sino que también antes de comenzar con el análisis de Molino Rojo, hago como una breve introducción o un primer capítulo donde abordo la vida de Fishman, pero no desde un punto de vista biográfico, sino casi analizando grafológicamente algunos manuscritos que él hace sobre determinados poemas. Y ahí planteo, digamos, bueno, cómo es la firma, qué rasgos tiene de su personalidad, o incluso la manera en que tenía de encimar las letras, o incluso de espaciar mucho las letras de una misma palabra. Y eso habla mucho también de su personalidad y con la enfermedad que va a terminar, que termina teniendo psicosis, Fishman. Entonces me parece que mi libro, en este sentido, aporta cosas que otros estudios no lo van a encontrar. Te iba a preguntar también justo, mientras investigabas la vida de Fishman para armar este perfil que vos mencionás, ¿qué es lo que más te llamó la atención o sorprendió? ¿Fue esto de la firma que comentás o algo más? Bueno, no solo me entrevisté con Calmels cuando empecé a investigar primero la vida de Fishman, sino que lo primero que hice fue ir al Borda a ver si encontraba la historia clínica, porque, digamos, Fishman, si bien durante los primeros años donde publicó estos 3 poemarios, se codió, digamos, con la élite de los intelectuales argentinos de la época, como Borges, Girondo, entre otros, e incluso también publicó en la revista Martín Fierro, que era la revista más importante de la época,
si bien tuvo ese periodo intelectual y literario y su poesía era valorada por los otros escritores, después empieza a tener brotes psicóticos y fue internado varias veces en lo que ahora es el Hospital Borda, pero en su momento era el Hospicio de las Mercedes, y salía, ¿no? Pero hubo ya la segunda internación, aproximadamente en el 40-50, que ahí ya queda internado hasta como 20, 30 años. Y por esa internación ya es como que queda en el olvido de la historia. Incluso se realizó un velorio estando él vivo, porque se había creído que estaba muerto. Entonces es tan dramática su vida que pasó eso. Entonces, como estuvo tanto tiempo internado en el Borda, fui al Borda a ver si conseguía la historia clínica y podía hablar con gente de su entorno, o enfermeras o alguien que lo hubiese conocido. No encontré nada porque no sé si había cambiado de sede el hospital y también hubo un incendio que se perdió todo, pero ahí me encomendaron de una mujer que era la única que estaba viva y que lo había cuidado. Fui a buscarla, la encontré, pero tampoco tenía muchas cosas que decirme, simplemente que me decía lo mismo que me dijo Calmels, las pocas personas que lo entrevistaron, que él todo el tiempo pintaba y escribía cosas en cualquier papel, y eso se lo entregaba a la gente. Por eso Calmels tiene muchos dibujos de él. Y por eso también aparece en los últimos años publicaciones de poesía póstuma, que era poesía que hizo en el Borda. Y la mujer esta, la enfermera, me dijo que tenía un montón de papeles, pero los iba tirando. Decían pavada, y yo le decía, no, ¿cómo? Pero bueno. Te agarrabas la cabeza vos. Claro, digo, no guardó nada, no tiene nada para darme. No, me dijo. Pero que era un hombre tranquilo y que pintaba y nada más, y escribía. Entonces hice como todo un camino para tratar de reconstruir su vida y sobre todo la vida en el hospital, que es como que está borrada, ¿no? Esa parte de la historia. Entonces, lo que más me impactó es cómo una persona que estuvo, digamos, en la elite y codeándose con los círculos intelectuales más importantes, después termina casi en el olvido. Si no fuese por Vicente Lema, que lo busca y lo empieza a rescatar a través de sus entrevistas, y se empezó, digamos, a rescatar su poesía. Por la internación, si no, quedaba en ese círculo, la verdad. Tal cual, pero a la vez uno piensa, bueno, se echó a perder por la internación y quizás hubiésemos tenido más poesía de calidad de él, o quizás la poesía fue de calidad porque justamente estaba, digamos, al borde de la psicosis, y en esos momentos quizás uno tiene mucha más apertura y sensibilidad y logra plasmar imágenes que quizás otras personas no pueden llegar a ellas y plasmarlas de un modo mucho más intenso. Así que uno nunca sabe. No, nunca lo sabremos. Tal cual. Bueno, Jimé, muchísimas gracias por haberte sumado, por todo lo que nos compartiste. Un placer tenerte acá en este episodio de Charlas con Arjo. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Si querés leer Molinos Estancados, puedes encontrarlo tanto en ebook como en papel para todo el mundo en www.arjoediciones.com. Te invitamos a seguirnos en Instagram, TikTok y YouTube. Nos encontrás como @arjoediciones. Hasta el próximo episodio. Gracias por habernos acompañado.